Buenos días, bendiciones. Bienvenido al podcast de la mañana con el doctor Julio Deffer. En el día de hoy vamos a hablar del espíritu de Babilonia, el espíritu que cautiva el alma. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 11, entonces toda la tierra era de una sola lengua y de una misma palabra. Y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo: venid, fabriquemos ladrillo, cosámoslo al fuego. Y al ladrillo le fue por piedra y al alfato por argamasa. Y dijeron: venid y construyamos una ciudad y una torre con una presentación de los cielos, y hagamos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Pero Jachén descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Jachén: he aquí que el pueblo y todo lo que hay en la tierra es una misma lengua. Este es solo el principio de su obra, y nada le hará desistir de lo que han de hacer. Entonces sabemos que Dios descendió sobre aquella tierra y trajo confusión. Es la primera vez que los hombres comienzan a confundirse, a hablar diferentes lenguas. Lo primero que puedo ver, y es lo más poderoso y lo positivo que puedo ver, es que cuando un pueblo está unido, la unidad tiene un poder indetenible. Dios tuvo que confundirlo para poder separarlo, porque al estar confundido y no entender el que habla español al que habla inglés, o el que habla inglés al que habla portugués, y los que hablan las 70 lenguas que imploran, sobre las cuales se establecieron en Babel, sobre las naciones, no puede entender a los demás. El padre de Babel se llama Nimrod. Nimrod significa algo así como aquel que se dedica a secuestrar las almas. ¿Por qué? Nimrod viajaba en caravana con su ejército, y Nimrod secuestraba las almas y las llevaba cautivas a su ciudad para que allí fueran esclavizadas y para que trabajaran al servicio de su reino. Nimrod fue el primer hombre que se proclamó rey. Nimrod es el primer hombre, que se proclamó Dios, no rey, y él era el rey de su tierra. Pero en aquellos días, el Midrash nos cuenta que nació el patriarca Abraham, y cuando el patriarca Abraham nace, los astros le dijeron a Nimrod que había que matar al hijo de Taré, porque él se iba a poner en su contra, porque Abraham nació marcado por Dios como un espíritu superior, con un hombre marcado con la luz de arriba, al cual se les reveló. Nosotros vemos, por ejemplo, que Babilonia era una tierra de confusión, una tierra de amargura, una tierra donde el alma era llevada al cautiverio y obligada. ¿Qué significa esto? Que cuando las personas son llevadas al cautiverio y son cautivas, cuando el alma está en el cautiverio, el alma no tiene libertad de elegir su deseo, su voluntad. El alma pierde su libertad y es hecha cautiva. Y esto era lo que hacía Nimrod. Pero nació uno que se llamaba Abraham, y por eso algunos antiguos dijeron, y sabios, que el patriarca Abraham vivió en cueva hasta que creció. Cuando él creció, su padre tenía una tienda, Taré, donde se vendían dioses. Pero un día el padre de Abraham se fue y Abraham destruyó todos los dioses. Y cuando su padre vino, le dijo: hijo, ¿qué pasó aquí? Este desastre. Y dijo: no, papá, ellos se pusieron a pelear entre ellos y se mataron todos ellos. Entonces le dijo: pero ¿cómo se van a matar si ellos no se pueden mover? Ellos no pueden hablar por eso. Entonces, padre, si ellos no pueden hacer nada de eso, ¿por qué usted adora? Entonces, había chispa de luz y de conciencia en el patriarca en medio del cautiverio que lo estaba levantando. Entonces podemos ver que hay un proceso de cómo el alma puede salir de ese espíritu babilónico y cómo puede salir del cautiverio. Entonces, también nos cuenta el Midrash que un día Abraham se despertó por la mañana y vio salir el sol. Entonces dijo: wow,
Este es el imponente y hermoso sol que me creó. Y se puso a adorar el sol desde por la mañana hasta por la tarde. Cuando el sol se opuso, comenzó a adorar la luna. Entonces amaneció adorando la luna, diciendo que ese era el Dios que lo había creado, porque la luna reinaba sobre la noche. Pero al finalizar el ciclo de la luna y volver al sol, entonces Abraham dijo una cosa: tiene que haber algo mayor, tiene que haber algo más poderoso. Esto se llama la intuición del alma. La intuición del alma, que se llama Hayá, que es el nivel cuarto del alma, que está fuera de tu límite, está fuera de tu alcance, es cuando la intuición despierta dentro de ti para hacerte conocer una verdad que tú desconoces. Entonces, cuando el alma está en cautiverio, bajo el cautiverio del espíritu babilónico, necesita un despertar para que se pueda conectar con la verdad desconocida. Y es allí entonces cuando Dios se le revela a Abraham. Abraham viene de Ur de los caldeos. La palabra Ur viene de la palabra hebrea Or, que significa luz. Pero Ur significa luz de confusión, donde se adoran los dioses, las luces de los cielos y las aves de los cielos. Por eso el patriarca Abraham, que parta las aves por la mitad, dice que una gran confusión y una gran oscuridad vino sobre él, porque es que en Babilonia lo que ellos adoraban era eso. Entonces ahora Dios le está diciendo, se le está revelando, porque ellos adoraban diferentes dioses en la Baja Mesopotamia, en Babilonia, pero cuando Dios se les revela con la intención de que adora un solo Dios y ahora cambiar la cautividad que hay en el alma, porque mire que yo he visto personas que alguien lo tocó cuando eran niña o cuando era niño fueron tocados y ya son adultos, pero su alma sigue violada. ¿Por qué su alma sigue violada? Porque hay una fragmentación y todo lo que les recuerda ese momento se revela como una herida profunda en el alma y revela esa herida, y es lo que hace el espíritu babilónico. El espíritu babilónico cautiva la vida de la persona, porque el espíritu babilónico, ¿por qué está compuesto? Primeramente, su padre se llama Nimrod, el cual se constituyó como Dios. La esposa de Nimrod se llama Selidami, la cual se constituyó como la primera figura femenina como diosa. Y su hijo se llama Talmud. Cuando Nimrod murió, su esposa dijo que él se fue al sol y desde el sol la embarazó y la constituyó diosa, y a su hijo que nació lo constituyó Dios. Entonces aquí vemos la primera trinidad de adoración. Aquí vemos la primera trinidad de adoración, que es un concepto babilónico, no es propio de la escritura. Entonces, el espíritu de Babilonia, que es el espíritu de la confusión, lo que busca es confundir las naciones. ¿De dónde viene Nimrod? La descendencia de Nimrod viene de la descendencia del hijo de Noé, que se llamaba Can. Y de esta misma descendencia, Nimrod es primo hermano de Misraín. ¿Y quién es Misraín? El padre de Egipto. Entonces, estamos viendo toda una simiente de cautividad. Por eso es que Israel cautiva a Egipto, lo hace esclavo. Porque Babilonia, Egipto son el mismo espíritu. Su propósito es crear cautividad sobre el alma. Entonces, pero por eso es que vemos en la escritura que cuando Abraham descendió a Egipto, Dios lo sacó de Egipto. Él salió, volvió de Egipto, porque ir a Egipto es ir a lo más bajo. Por eso Dios se le revela al profeta, al patriarca Isaac en sus días, cuando hay crisis, le dice: no desciende a Egipto como tu padre, quédate en esta tierra, porque aunque haya crisis, Isaac le obedeció a Dios y Dios lo prosperó al 100%. Por eso es que vemos que Dios, cuando Moisés nace, lo esconde en Egipto, porque a él, como dice el Salmo, lo mismo le son la tiniebla que la luz. Por eso Daniel en Babilonia pudo ser un profeta. José en Egipto pudo ser el profeta de Dios, porque a él lo mismo le son la tiniebla que la luz. Entonces Dios esconde a Moisés en Egipto, pero lo saca de Egipto para que fuera de Egipto se levante como el libertador de lo que está en cautividad en Egipto, porque Dios primero nos liberta y luego nos envía a ser libertadores de todo lo que está en cautividad en el sistema egipcio. También vemos, mis amados hermanos, que la Biblia dice: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando a Jesús lo estaban buscando para matarlo, Dios lo llevó y lo escondió en Egipto.
Lo escondió en el cautiverio para que cuando él salga del cautiverio, proféticamente todas las almas que están cautivas en el cautiverio, porque cuando alguien está cautivo, la cautividad lo primero que hace es que crea un lugar de trecé. Los esclavos no tienen libertad. Los esclavos están sujetos a un sistema. Los esclavos no tienen vida propia. Los esclavos no tienen propósito. Porque al no tener propósito, entonces pierden la identidad de su vida. Por eso es que dicen aquí, hagamos un nombre. Y quiero observar algunos términos que operan en el espíritu de Babilonia. La sustitución. Mire, entonces toda la tierra era de una sola lengua y de una misma palabra. Todo era de un mismo entendimiento, una sola lengua, un mismo lenguaje. Entonces, la primera cosa que hace el espíritu de Babilonia es que crea percepciones diferentes. Y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo, venid, fabriquemos ladrillo y cosámoslo con fuego extraño. Y el ladrillo le fue por piedra y el alfato por argonaza. Mire lo que está pasando aquí. Cambiar la piedra aquí es una representación de la simiente divina, pero cambiarla por ladrillo y coserla en fuego es alterar el diseño de la simiente. Usted sabía que cuando los nefilines vinieron a la tierra, alteraron el diseño de la simiente, alteraron la simiente que Dios había puesto sobre el hombre. Igual que cuando el pecado entró y la simiente de Dios se alteró en el hombre y se activó la simiente de la najás. Entonces, vemos que lo segundo que acontece luego que se cambia la percepción es que se altera la simiente, se cambia el diseño de padre a hijo, se cambia el diseño del Dios Padre, porque los hombres de Babilonia, cuenta el Midrash, que se rebelaron contra Dios y no querían saber de Dios, no querían saber del Creador. Y dijeron, ¿quién es el Creador? Para que sepamos de Él. No querían saber nada del Creador, querían hacer su propio mundo, querían hacer su propia historia. Entonces, cuando alguien niega la existencia de Dios, viene una maldición sobre el territorio que se llama la maldición de Arar. Y la maldición de Arar opera sobre la confusión. Opera sobre aquel que no entiende el documento que revela la herencia del padre sobre los hijos. Esto es muy poderoso porque hoy en día hay mucha gente operando en el sistema de confusión, haciendo un nombre. Y dijeron, venid, construyamos una ciudad y una torre cuya cúpide y una torre con una representación de los cielos. O sea, querían sustituir los cielos por su torre. O sea, que la altura, los sabios dicen que la torre tenía una escalera que tenía como fin llegar a esa altura y que allá estuviera sentado Nimrod como rey de su reino y que allá se hiciera un nombre. Mire, hacer un nombre es quitar la identidad del nombre divino, porque el nombre que ellos tenían era el nombre de Elohim, era el nombre de Yahweh, pero ellos querían sustituir este nombre para hacer un nombre. El nombre de una persona o el nombre de alguien o de algo viene a revelar el propósito de su existencia. Entonces el nombre Babel viene a revelar el sistema de confusión, el sistema de dominio. Por eso es esclavitud sobre el alma. Por eso Nimrod salía, esclavizaba a los hombres y lo llevaba a su reino para crear a través de ellos un sistema de cultura. ¿Tú sabes qué es la cultura? Son las leyes, los hábitos y costumbres. Y hay gente que su cultura lo domina. Su cultura estableció sobre ello leyes, hábitos y costumbres. No es lo mismo que usted trate con una persona de Santo Domingo a que trate con una persona de México, que trate con una persona de Colombia, porque cada país tiene su cultura, tiene su ley de pensamiento y la persona pensamos de acuerdo a cómo fuimos criados. Por eso es que cuando Dios saca a Abraham de Babilonia, dice, pero Dios había dicho a Abraham, sal, porque Dios nos manda salir de Babilonia, porque Dios no quiere que la simiente de él permanezca bajo la mezcla de Babilonia. Lo peor que le puede pasar a un creyente es entrar en el dominio
en el gobierno del sistema babilónico, en el sistema de confusión. Por eso Dios le dijo a Abraham, legisla, que significa algo como sal de ti, vete de aquí, de tu parentela, vete de tu familia. Eso no era solamente irse del entorno familiar, es irse de su cultura, alejarse de su sistema político, porque yo tengo una cultura nueva. Por eso cuando Abraham llegó al lugar que llega se llama Moré. Y Moré significa Yahweh es mi maestro, porque los que vivían bajo Babilonia eran discípulos de la cultura de Nimrod. Pero ahora Yahweh es su maestro. Escuche bien, cuando Abraham sale, Lot sale con él, Lot se separa de él, se va a vivir a lo que conocemos como Sodoma y Gomorra, y sabemos la historia. En una ocasión sabemos que un rey, y que ese fue Nimrod fue porque Nimrod tenía una fuerza sobrehumana. ¿Por qué Nimrod tenía una fuerza sobrehumana? Porque los antiguos dicen que Nimrod tomó la ropa que Dios le hizo a Adán para protegerse de los animales y de la fiera salvaje que había en aquellos tiempos, y Nimrod peleaba con esta ropa y Nimrod tenía dominio, y que Nimrod salía a cautivar al alma, y Nimrod fue a aquella tierra, a Sodoma y Gomorra, a cautivar los hombres, y cuando él fue a cautivar los hombres dice que se llevó a Lot. Y los sabios dicen que vino el gigante Ogé y le comentó a Abraham lo que había pasado, lo que había hecho Nimrod. O sea, Nimrod, dicen los sabios, que vino a provocar a Abraham. Pero entonces dice la Biblia que Abraham tomó 318 hombres y fueron y vencieron al reino babilónico. Vencieron el espíritu de Babilonia. Entonces quiero que veamos algunos puntos. ¿Cómo Abraham venció el reino de Babilonia? El Midrash nos revela que él formó 318 hombres. Y cuando fue con estos 318 hombres a Babilonia, amado, yo quiero que usted sepa una cosa. En el 318, el 3 representa a Gimel, que es un hombre inclinado ante el Dios Todopoderoso. Cuando alguien se inclina ante el Dios Todopoderoso, en la tierra va a vencer los espíritus contrarios que se manifiestan en la tierra. Número 1 está Ales. Ales tiene que ver con un hombre que está conectado, un alma que está conectada al cielo. Y número 3 está el número 8. El número 8 representa el ciclo de lo sobrenatural, el fin de lo natural. Más allá del 7, los 7 días de la semana, está el ciclo natural y después está lo sobrenatural. Entonces es en estas tres vertientes, en estas tres dimensiones, como le voy a decir, bondad, inclinación, alguien que vino a hacer el bien, alguien que vino a libertar el alma, Gimel, alguien que está conectado en Ales al nombre de Dios. Usted sabe que Ales representa 26 y 26 es el nombre de Dios. Y tercero, 8, alguien que tiene conexión con el mundo sobrenatural. Por eso es que el Midrash dice, igual que la Biblia, que Abraham fue con estos 318 y venció un ejército que había cautivado 5 reinos. ¡Wow! Esto es poderoso. ¿Saben que los antiguos peleaban en nombre de sus dioses? Por eso Goliat vino a David peleando en nombre de sus dioses. Y David dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos, a quien tú has desafiado hoy. Porque David peleaba en el nombre de su Dios. Entonces Nimrod vino él como Dios a cautivar a Lot, a cautivar hombres de 5 reinos. Pero si el problema que él no sabía era que uno había salido de la tierra. Y el Midrash dice que cuando Abraham fue con estos 318 hombres, los hombres de Nimrod le tiraban flechas con fuego, y sus flechas con fuego se convertían en tierra, mientras que Abraham y sus hombres tomaban tierra y le tiraban tierra, y la tierra que ellos lanzaban se convertían en flecha y fuego, hasta que lo destruyeron, libertaron a los hombres cautivos y tomaron el botín. ¿Por qué? Toman el botín. Toda guerra deja un botín. Pero lo más importante que vio Abraham fue que libertó los que estaban cautivos. Porque a él se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y en tu simiente. Y Pablo dice, porque los que son de fe son hijos de la libre, por medio de la fe. O sea, la libre es Sara. Y se le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones y en tu simiente. O sea, que Cristo vino, la simiente de Cristo, de Abraham, la cual es Cristo, como dice Pablo en Gálatas, vino a darle libertad a lo que estaba en cautiverio, lo que estaba en cautividad. Él es el libertador del alma cautiva. ¡Wow! ¡Qué poderoso está esto! Antes de continuar, que te voy a dar algunos 4 principios más, permíteme hacerte un anuncio.
Mira, estamos llevando a cabo la clínica del alma. Faltan más o menos como 10 cupos. Tú tienes que llamar al número más 57 304 625 2562. La clínica del alma es un proceso de liberación profunda del alma. Es un proceso totalmente gratis. No cobramos nada por eso. También va a comenzar, y tú tienes que sacar uno de los 50 cupos que existen, la escuela Monte Moré. Es una escuela donde vamos a enseñar la Biblia desde la óptica hebrea. Vamos a enseñar mística y cultura hebrea para interpretar la Biblia a un nivel so. Y lo próximo, tú tienes que comprar mi libro, alguno de mis libros, Neshama Alma Superior, Guerra del Alma, Escuela Profética Naví Moré, o mi libro El Poder Oculto de los Salmos. Y próximamente voy a lanzar mi libro Cómo romper maldiciones generacionales y rectificar mi ADN. Será un libro poderoso, prepárate que viene el lanzamiento muy pronto. Te voy a dar 4 principios para libertar el alma cautiva. Número 1, el despertar de la conciencia. La conexión entre tu Neshama y el nivel de tu alma allá. Neshama es tu alma inteligente. Mire, Abraham lidiaba en 5 realidades. Primero, una realidad de abajo, que es la que él ve en su mundo físico. Un reino babilónico dedicado a la confusión. Número 2, su ser emocional. Y número 3, su ser inteligente que está dormido y preso cautivo bajo el cautiverio de Babilonia. Pero comienza un despertar de conciencia, una intuición. La intuición comienza cuando tú comienzas a imaginarte que más allá de lo que tú estás viendo hay una realidad. Por eso vemos que Abraham dijo: debe haber algo más allá de los movimientos del sol y la luna. Debe haber un ser que olvide todo esto. Número 2, el llamado de Dios. Dios lo llamó a salir de su tierra y de su parentela. Y Abraham salió. Cuando él salió, Dios se movió a su encuentro. Número 3, edificar un altar. Cuando él llegó a la tierra, edificó un altar y Dios se le apareció. O sea que comenzó un sistema de adoración. Número 4, Kol Torah. ¿Qué es Kol Torah? Kol Torah es, la palabra Kol significa arriba y Torah significa intrusión, la intrusión que viene de arriba. En esta dimensión comenzamos a ser instruidos en lo que transforma, comenzamos a ser instruidos en lo que cambia. Y número 5, tiene que formar a otro. Estos 5 principios fueron determinantes para que Abraham destruyera el poder de aquel que hace cautiva las almas. El espíritu de Babel, el espíritu de la confusión. En este tiempo Dios está llamando hombres, Dios está llamando mujeres a caminar hacia la dimensión de la libertad del alma. ¿Cuántas personas que tratamos a diario que su alma está cautiva por legalidades que vienen del espíritu de Babel? Entonces, el espíritu de Babel, que está compuesto por Nimrod, que es el padre. Nimrod significa aquel que cautiva el alma. Selidami, mire, hay una sustitución. En las dimensiones del alma, Adán representa la dimensión de la sabiduría. Nimrod quiso sustituir a Adán, por eso él se puso la ropa de Adán. Y al sustituir la dimensión de la sabiduría, es conectar a una frecuencia contraria. Por eso dice que él se conectó al dios Sol. El dios Sol, ¿qué es lo que representa en la mitología? El dios Sol representa el dios que domina durante el día. Por eso el sol domina y implora durante el día. Por eso ella dijo que él se fue al sol y desde los rayos del sol los egipcios decían que Mon-Ra, el gran faraón, gobernaba. Los faraones se iban a las alturas y gobernaban desde los cielos. Estas son culturas paganas que buscan crear una cultura mental. Por eso hombres como José nunca se contaminaron en Babilonia, en Egipto, porque él sabía que existía un solo Dios que gobernaba sobre todo lo creado y no lo creado gobernando sobre lo creado. Qué poderoso es esto. Entonces, fíjese que cuando Nimrod muere, entonces su esposa se constituye también como una diosa, Selidami, falsa adoración. De aquí viene la cultura de lo que conocemos
como una fiesta que se celebra todos los años, el día más corto del año, que es el 25 de diciembre. Porque en realidad Yeshua HaMashiach no nació el 25 de diciembre, porque su nacimiento estaba alineado a todas las fiestas hebreas. Sus movimientos desde su nacimiento, su manifestación, su muerte, él cumplió toda la fiesta. Entonces, ninguna fiesta tiene que ver con esa fecha. Por eso es que muchos creemos que él nació el día de la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta que se celebra entre septiembre y octubre, que también consta la fiesta de Rosh Hashanah. Porque si leemos los movimientos proféticos, él nació para el año 4000, y en el año 4000 específicamente es la representación del cuarto día, el día que fueron creados los astros. Siempre tenemos que hablar de los astros, porque los astros, aunque en la cultura cristiana se ha ignorado mucho acerca de esto, los astros representan una fuerza de poder y dominio sobre el tiempo. Por eso Satanás dijo: estableceré mi trono. Por eso se enseña en la cultura babilónica